Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. El sol californiano se adentraba en el Océano Pacífico, coloreando el cielo de Malibú en tonos dorados y rosados, cuando por fin me armé de valor. 20 años albergando este sentimiento y, de repente, las palabras parecían listos para escapar. Tal vez fuera el champán Dom Periñón que llevábamos bebiendo desde el atardecer, o tal vez simplemente que ya no podía contener mis sentimientos por Vicente. Vicente, tengo que decirte algo, susurré sintiendo que el corazón me latía con tanta fuerza que temía que me oyera, algo que he estado ocultando durante mucho tiempo. Vi cómo sus ojos oscuros se abrían ligeramente, una mezcla de sorpresa y algo más que no pude descifrar de inmediato. Allí estábamos, en el balcón de la mansión costera que había alquilado para su 40 cumpleaños, y yo estaba a punto de poner en peligro 2 décadas de amistad en un solo instante. Vicente Morgan, eres la persona más molesta que he conocido nunca, dije, intentando disimular mi nerviosismo con humor, como hacía siempre que me sentía vulnerable. Pero también eres la única persona sin la que no puedo vivir. No había planeado el beso, juro que no. Pero de repente la pequeña distancia que nos separaba me pareció insoportable y, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, mis labios estaban sobre los suyos. El sabor del champán se mezclaba con algo exclusivamente vicentino, un sabor que había imaginado tantas veces que me resultaba familiar, aunque fuera completamente nuevo. Le rodeé el cuello con las manos y tiré de él, incapaz de creer que por fin estuviera sucediendo. Cuando nos separamos, jadeantes, vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía, el miedo de haber cruzado una línea de la que nunca podríamos volver. Pero también vi deseo, y eso fue como oxígeno para alguien que se ahogaba. Cuando volvió a acercarse a mí para darme otro beso, supe que al menos no estaba solo en esta caída libre. Así fue como empezó, con un beso que tardé 20 años en robar hace 15 días en Malibú, y ahora, de vuelta a Nueva York, no tenía ni idea de lo que nos esperaba. Crecí en una familia privilegiada de Boston, con unos padres cariñosos y una vida cómoda. Todo lo contrario que Vicente. Nunca me faltó de nada. Amor, seguridad, oportunidades. Quizá por eso me resultó tan impactante conocer a Vicente Morgan en mi primer día en el internado de la Academia Phillips Exeter. Era demasiado delgado, demasiado callado, y sus ojos tenían una seriedad que ningún niño de 12 años debería llevar. Cuando la directora lo presentó como mi nuevo compañero de habitación, mencionando discretamente que era huérfano reciente, sentí una mezcla de curiosidad y compasión. «Hola, compañero de habitación», dije, ofreciéndole la mitad del brownie que mi madre había enviado en el paquete semanal. «Parece que estamos atrapados el uno con el otro durante los próximos años, así que será mejor que seamos amigos». Era la primera vez que le veía sonreír, aunque tímidamente. En aquel momento, no tenía ni idea de cómo aquel chico delgado y reservado se convertiría en la persona más importante de mi vida. Durante los años siguientes, vi cómo Vicente convertía su dolor en determinación. Mientras yo destacaba en los deportes y las actividades sociales, él se convirtió en un prodigio de la programación. Nuestras diferencias se complementaban perfectamente. Yo le ayudé a salir de su capullo. Él me enseñó a tomarme los estudios más en serio. Se me ocurrió que fuéramos juntos a Stanford, y fue allí, en mi segundo año de universidad, donde Vicente desarrolló el algoritmo de seguridad que cambiaría nuestras vidas para siempre. No entendía ni la mitad del código que escribía noche tras noche, pero creía en él con absoluta convicción. «Esto va a revolucionar la protección de datos de las empresas», me explicó, con sus ojos brillando con esa intensidad única. «Solo necesito ayuda para convertirlo en un producto real». Y así nació Morgan Hayes Security, nuestra primera empresa. Vincent con su genio tecnológico, yo con mis habilidades comunicativas y empresariales. En menos de 5 años, éramos millonarios. En 10, multimillonarios. El chico huérfano y su mejor amigo, conquistando Silicon Valley y Wall Street. No puedo precisar exactamente cuándo la amistad se convirtió en algo más para mí. Quizás siempre había sido algo más, solo que no tenía el valor de admitirlo.
En el mundo empresarial estadounidense, Sebastian Hayes era conocido como el encantador director de operaciones de Morgan Security, el playboy que aparecía en columnas sociales con modelos y actrices, mientras que Vicente era el genio, solitario que rara vez concedía entrevistas. Nadie sospechaba que todas mis relaciones terminaban por la misma razón. Ninguno de ellos era Vicente. ¿Cómo podía explicar que estaba enamorado de mi mejor amigo, de mi socio, el hombre al que la prensa llamaba el multimillonario más codiciado de América, aunque él odiara ese título? Hasta que llegó Malibú, el viaje que había planeado meticulosamente para su cumpleaños. 2 semanas lejos de Nueva York, lejos de la empresa, lejos de todo y de todos. Solo nosotros dos. Señor Hayes, estamos iniciando el descenso hacia el aeropuerto JFK. Por favor, devuelva su asiento a su posición original. La voz de la azafata me devolvió al presente. Hice como que me despertaba, aunque llevaba despierto un rato, observando a Vicente ensimismado mientras miraba por la ventanilla. La tensión de su rostro me confirmó lo que me temía. Él también estaba preocupado por lo que pasaría cuando aterrizáramos. ¿Llevas mucho tiempo despierto?, pregunté, intentando sonar despreocupado, como si no estuviéramos a punto de enfrentarnos al mayor cambio en nuestra relación desde que nos conocimos. Lo suficiente para sentir pánico por lo que va a pasar cuando aterricemos, respondió con esa honestidad directa que siempre admiraba, incluso cuando resultaba inconveniente. Me acomodé en mi asiento, dejando que mis dedos rozaran ligeramente los suyos. Un roce que podría haber pasado desapercibido, pero que para mí conllevaba 2 décadas de deseo reprimido. ¿Y qué crees que va a pasar?, pregunté, intentando sonar despreocupado, aunque el corazón se me aceleraba. Vi la vacilación en sus ojos, el miedo que reflejaban mis propios temores. En Malibú, estábamos en nuestra propia burbuja, protegidos del mundo real. No había prensa, accionistas, directores, empleados, ni expectativas. Solo nosotros dos, explorando por fin lo que siempre había estado ahí, sumergido bajo años de amistad. No lo sé, Sebastián. No sé cómo funciona volver a nuestras vidas después de todo. Esta vez le cogí la mano abiertamente, entrelazando nuestros dedos. Un gesto atrevido que no me permitiría en público, al menos no todavía. El miedo al rechazo me carcomía por dentro. ¿Y si para él todo aquello no era más que una aventura pasajera? ¿Y si, de vuelta en Nueva York, decidía que había sido un error? ¿Sabes que esto no era solo una aventura vacacional para mí, verdad? Oí la vulnerabilidad en mi propia voz y quise darme una patada por ello. Sebastian Hayes, siempre seguro de sí mismo, reducido a un adolescente inseguro. No habría arriesgado 20 años de amistad por 15 días de diversión. Observé atentamente su expresión, buscando cualquier señal de que compartiéramos el mismo sentimiento. Para mí tampoco fue solo diversión. Aquellas sencillas palabras hicieron que mi corazón se ensanchara. Sentí que mi expresión se suavizaba, que la tensión disminuía ligeramente. Entonces quizá podamos averiguar juntos cómo hacer que funcione. El avión tocó tierra, devolviéndonos literalmente a la realidad. Ya no se trataba solo de nosotros dos en una burbuja privada. Se trataba de Vicente Morgan y Sebastian Hayes, las caras detrás de una de las mayores empresas tecnológicas del país. Por supuesto, respondió con ese tono que utilizaba en las reuniones de negocios cuando intentaba parecer más seguro de lo que realmente era. Juntos. Cuando la azafata anunció que podíamos desembarcar, vi cómo Vicente comprobaba su teléfono móvil y su expresión cambiaba sutilmente al ver el número de notificaciones. Conocía esa mirada. Era el peso de la responsabilidad que volvía a sus hombros. El mismo peso que llevaba sobre sus hombros desde que nos conocimos, pero que parecía haber desaparecido durante nuestras 2 semanas en Malibú. ¿Y si no podíamos equilibrar lo que habíamos descubierto el uno del otro con las responsabilidades que teníamos? ¿Y si le perdía no solo como amor potencial, sino también como el mejor amigo que me había acompañado durante toda mi vida adulta? Vicente era la constante de mi existencia. Aún recuerdo al niño delgado que conocí a los 12 años, convertido en el hombre extraordinario que estaba a mi lado, el único que siempre estuvo ahí, en los buenos y en los malos momentos, primero como amigo, luego como socio, y ahora
Ahora algo más. Algo que aún no teníamos palabras para definir. ¿Vamos?, pregunté, tendiéndole la mano para ayudarle a levantarse, como había hecho innumerables veces antes. Pero ahora ese gesto conllevaba un mundo de posibilidades y temores nuevos. «¡Vamos!», respondió, aceptando mi mano. De algún modo, tendríamos que encontrar nuestro camino en este nuevo territorio. Yo, que siempre lo había tenido todo, ahora lo arriesgaba todo por el único tesoro que realmente importaba. Vicente Morgan, el hombre al que había amado en silencio durante más tiempo del que puedo recordar. Si quieres saber cómo navegaremos por este océano de incertidumbre y sentimientos mientras volvemos a nuestras vidas en Nueva York, no dejes de seguir nuestra historia. ¿Sobrevivirá nuestro recién descubierto amor al mundo real? Nueva York nunca ha parecido tan ruidosa. Tras 2 semanas despertándome con el sonido de las olas del Pacífico rompiendo en la playa privada, el ruido constante de la ciudad era casi asfixiante. O quizás solo era mi ansiedad amplificándolo todo. Estábamos en el ático de Vicente, en uno de los rascacielos que poseía en Manhattan, 60 pisos por encima del suelo, con una vista panorámica de Central Park. Era un lugar que conocía tan bien como mi propia casa. ¿Cuántas noches habíamos pasado aquí, trabajando hasta tarde, bebiendo whisky caro mientras debatíamos el futuro de la empresa? Pero ahora, todo parecía distinto. El mismo espacio, cargado de nuevos significados. Vicente estaba en el balcón, hablando por teléfono con Jessica, nuestra directora financiera. Algo sobre informes trimestrales y una reunión del consejo que teníamos que preparar. Observé su perfil contra el horizonte de Nueva York, el modo en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba tenso, la forma en que sus hombros se inclinaban ligeramente bajo el peso de sus responsabilidades. Solo llevábamos 3 días de vuelta y ya parecía que Malibú solo había sido un sueño. Una fantasía que habíamos inventado y que ahora se disolvía en la implacable realidad de nuestras vidas. «Sí, Jess, estaremos listos para la reunión de mañana», dijo Vicente, poniendo fin a la llamada antes de volverse hacia mí con un suspiro cansado. «Lo siento. ¿Por el trabajo? ¿Desde cuándo nos disculpamos por eso?» Intenté parecer despreocupado, pero sabía que estábamos evitando la verdadera conversación. Desde que habíamos vuelto, apenas habíamos tenido tiempo de procesar lo ocurrido. Era como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito para sumergirnos en el trabajo, posponiendo lo inevitable. Durante el día, solo éramos Vicente y Sebastián, multimillonarios de la tecnología, líderes de Morgan Security. Por la noche cada uno volvía a su casa, como si Malibú nunca hubiera existido. Vicente se acercó a la encimera de la cocina y se sirvió 2 vasos de whisky. Me dio uno y nuestros dedos se tocaron brevemente. «Tenemos que hablar de esto, Seb», dijo por fin, utilizando el apodo que solo él podía usar. Sentí que se me aceleraba el corazón. «¿Sobre qué exactamente?» Me miró como si no estuviera de humor para juegos. «¿Sabes exactamente de qué? De nosotros. De lo que pasó en Malibú. Sobre el hecho de que apenas nos hemos mirado a los ojos desde que volvimos». Di un largo sorbo al whisky, sintiendo que el líquido ámbar me quemaba la garganta, buscando valor líquido. «Tengo miedo», admití por fin. «Tengo miedo de que lo que ocurrió allí no sobreviva aquí, que no sea lo bastante fuerte para el mundo real». Vicente se acercó situándose a un paso, lo bastante cerca como para oler su perfume, esa combinación de sándalo y algo exclusivamente suyo que me mareaba. «¿Y si lo es?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Y si es lo bastante fuerte? ¿Estás dispuesto a arriesgarte?». Fue la vulnerabilidad de sus ojos lo que me cogió desprevenido. Vicente Morgan, el hombre que la prensa describía como frío y calculador, estaba allí de pie, completamente expuesto, esperando mi respuesta. «No es tan sencillo», respondí, dejando el vaso sobre la mesita. «Tenemos una empresa que dirigir, accionistas, empleados, una reputación que mantener». «¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás?», desafió con una sonrisa torcida. «El Sebastián que yo conozco nunca se ha echado atrás ante un desafío». «Eso es diferente», insistí. «No estamos hablando de un negocio arriesgado ni de una nueva adquisición. Estamos hablando de nosotros, de nuestra amistad, de nuestra asociación,
de la empresa que hemos construido juntos. Si esto, señalé entre los dos, no funciona, lo perderemos todo. Vicente dio un paso atrás, como si mis palabras le hubieran empujado físicamente. El dolor en sus ojos era palpable. ¿Así que es eso? ¿Tienes miedo de perder dinero? No, exclamé, frustrado por no poder expresar adecuadamente lo que sentía. Tengo miedo de perderte a ti, de cualquier forma que pueda tenerte en mi vida. El silencio que siguió fue pesado, cargado con 2 décadas de historia compartida y sentimientos no expresados. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a arriesgarlo todo? Vicente habló por fin, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. La empresa, la fortuna, la reputación, todo, por ti. Las palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. Vicente, siempre tan cauto, siempre tan comedido en sus riesgos, dispuesto a apostarlo todo. Por mí. Antes de que pudiera responder, sonó su móvil. Miró la pantalla con frustración. «Soy Roger», dijo, refiriéndose a nuestro director de tecnología. «Tengo que contestar». Y así sin más, pasó el momento. Vicente volvió al balcón, sumergiéndose en otra conversación de negocios, y yo me quedé allí, con su declaración suspendida en el aire entre nosotros. A la mañana siguiente, me desperté en mi piso, solo. Tras la conversación interrumpida de la noche anterior, pensé que lo mejor era darle a Vicente algo de espacio. Nos enviamos algunos mensajes de texto superficiales sobre la reunión del consejo, pero nada sobre el tema que realmente importaba. Mientras me vestía para ir a trabajar, una camisa azul marino que resaltaba mis ojos, un traje a medida que costaba más de lo que mucha gente gana en un mes, pensaba en lo perfecta que era mi vida exterior, mientras por dentro me sentía un desastre. Sebastian Hayes, hijo de una familia tradicional de Boston, graduado con honores en Stanford, multimillonario antes de los 30, uno de los solteros más deseados de la costa este, según esa ridícula lista de Vanity Fair, y completamente enamorado de su mejor amigo desde hacía más tiempo del que podía admitir incluso ante sí mismo. Mi móvil vibró con una notificación, un mensaje de Megan, la periodista del Wall Street Journal, que llevaba meses intentando concertar una entrevista exclusiva con nosotros. Señor Hayes, me gustaría confirmar nuestra entrevista para mañana. Será una excelente oportunidad para hablar del futuro de Morgan Security, sobre todo después de los rumores sobre una posible salida a bolsa. Fruncí el ceño. No habíamos confirmado ninguna entrevista y desde luego no nos planteábamos sacar la empresa a bolsa. Vicente siempre había sido firme en cuanto a mantener el control total sobre nuestro negocio. Respondí rápidamente, negando el compromiso y corrigiendo la información sobre la OPB. Pero algo en el mensaje me inquietaba. ¿Rumores? ¿De dónde procedían esos rumores? Llegué a la sede de Morgan Security, un impresionante edificio de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, unos minutos antes de la reunión del Consejo de Administración. Vicente ya estaba en la sala de conferencias, impecablemente vestido con un traje gris que yo había elegido para él el año pasado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que desviara su atención hacia los documentos que tenía delante. La tensión entre nosotros era casi palpable, pero teníamos años de práctica en mantener las apariencias profesionales. La reunión empezó como cualquier otra. Informes trimestrales, proyecciones para el año siguiente, estrategias de expansión. Vicente dirigió la discusión con su habitual precisión analítica, mientras yo complementaba con ideas sobre marketing y relaciones públicas. Para cualquier observador, éramos el dúo habitual, perfectamente sincronizados, hasta que Jessica mencionó algo que captó mi atención. Sobre la oferta de Nexus Tech, dijo consultando sus notas. Han aumentado la oferta a 12,000 millones. Teniendo en cuenta el mercado actual, es una valoración extremadamente generosa. Me volví hacia Vicente, confuso. ¿Qué oferta? Un silencio incómodo llenó la sala. Vicente evitó mi mirada, fingiendo consultar algo en su tableta. Nexus Tech hizo una oferta pública de adquisición la semana pasada, explicó Jessica, claramente sorprendida de que yo no lo supiera. ¿No te informó Vicente? No, respondí, sintiendo una mezcla de conmoción y traición. No mencionó nada. Vicente levantó por fin la vista.
y su mirada se encontró con la mía con una expresión que no supe descifrar. ¿Culpa? ¿De determinación? ¿Algo más? Podemos hablar de esto después de la reunión, Sebastián. La formalidad con la que utilizó mi nombre completo y no el habitual Seb no pasó desapercibida. El resto de la reunión pasó como un borrón mientras procesaba esta información. Vicente, ¿estás pensando en vender nuestra empresa? ¿La empresa que construimos juntos desde cero? ¿Y sin siquiera consultarme? En cuanto se hubo marchado, el último miembro del consejo, cerré la puerta de la sala de conferencias y me volví hacia Vicente, que seguía sentado a la mesa, aparentemente absorto en su portátil. ¿Quieres explicarme qué demonios está pasando? Cerró el portátil lentamente, como si quisiera ganar tiempo para formular una respuesta. Nexus Tech nos ha hecho una oferta. La estoy considerando. ¿Considerándola? Repetí incrédulo. ¿Sin hablar conmigo? ¿Sin consultarme? Soy tu socio, Vicente. Poseo el 45% de la empresa. ¿O lo has olvidado mientras planeabas nuestro futuro por tu cuenta? Se levantó y un destello de irritación cruzó su rostro. Exageras. No he aceptado nada. Solo exploraba las posibilidades antes de planteártelo. ¿Desde cuándo hacemos las cosas así? Pregunté, sintiendo cómo aumentaba la ira. Siempre hemos tomado decisiones juntos. Siempre. Las cosas han cambiado, replicó, ahora con voz más suave. Tú mismo lo dijiste ayer. Tenemos mucho que perder. Y entonces lo comprendí. Se estaba planteando vender la empresa, por lo que estaba ocurriendo entre nosotros, para eliminar la complicación de trabajar juntos mientras explorábamos este nuevo territorio. ¿Estás considerando renunciar a todo lo que hemos construido porque... Ni siquiera pude completar la frase. Porque te quiero, dijo sencillamente, las palabras flotando en la sala de conferencias climatizada. Te quiero desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdo lo que es no quererte, Sebastián. Y si tengo que elegir entre la empresa y tú, te elijo a ti. Siempre. Sentí que el corazón me iba a estallar dentro del pecho. Vicente Morgan, el hombre más reservado que conocía, declarando su amor en medio de la sede de nuestra multinacional. Esto es una locura, murmuré, más para mí mismo que para él. No podemos vender la empresa sin más. ¿Por qué no? Desafió él acercándose más. Es solo dinero, Seb. Podemos construir otra cosa, empezar de nuevo, juntos, sin todas estas complicaciones. Sacudí la cabeza, incapaz de procesarlo todo. No es tan sencillo. Tenemos responsabilidades. Miles de empleados dependen de nosotros. Nexus mantendrá la estructura actual. Nadie perderá su trabajo, argumentó, habiendo reflexionado claramente. Y podemos quedarnos como asesores si queremos, o podemos simplemente vivir, disfrutar de lo que hemos construido. ¿Y luego qué? ¿Jubilarnos a los 40 y dar la vuelta al mundo en un yate? Una lenta sonrisa apareció en sus labios. No suena tan mal, ¿verdad? Tú, yo, el océano, sin más expectativas que las nuestras. La imagen era tentadora, lo admito. Una vida lejos de los focos, lejos de las presiones. Los dos solos. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, pasándome una mano por el pelo. Eso es mucho. Vicente asintió, respetando mi petición. Tenemos tiempo. La oferta no expira pronto. En ese momento, su ayudante llamó a la puerta, recordándole una videoconferencia con socios europeos. La realidad volvió a interrumpir cualquier posibilidad de resolución. Salí de la sala de conferencias sintiéndome como en una montaña rusa emocional. Vicente Morgan me quería. Estaba dispuesto a vender una empresa de $1.000 millones por mí. Era a la vez lo más romántico y lo más aterrador que había oído nunca. La noticia apareció a la mañana siguiente en la portada del Wall Street Journal. Morgan y Hayes, socios en los negocios y en la vida. El artículo era sorprendentemente respetuoso. Megan había captado nuestra historia con precisión y sensibilidad. Claro que había especulaciones sobre el futuro de la empresa, citas de expertos que comentaban los retos a los que nos enfrentaríamos, pero el tono general era de auténtica curiosidad, no de sensacionalismo barato. Las reacciones fueron diversas, como esperábamos. Algunos inversores expresaron su preocupación, otros ofrecieron su apoyo incondicional.
A nuestros empleados, en su mayoría, no pareció importarles. Estaban más preocupados por el futuro de la empresa que por la vida personal de los fundadores. Por supuesto, la prensa hizo su agosto. Fuimos noticia en los principales medios de comunicación. Morgan Hayes estaba en los trending topics. Los analistas discutieron el impacto en la empresa, el sector y el mercado. Pero en medio de todo este frenesí, Vicente y yo nos mantuvimos firmes, codo con codo, como siempre hemos estado, pero ahora con una nueva dimensión de honestidad y conexión. 6 meses después, estábamos de vuelta en Malibú, la misma mansión junto al mar, las mismas puestas de sol espectaculares, pero ahora todo parecía distinto, mejor. La tormenta inicial que siguió a la revelación se había calmado. Morgan Security no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Nuestras acciones privadas subieron un 15% en el último trimestre. Firmamos 3 nuevos contratos gubernamentales importantes. Lanzamos una nueva línea de productos que estaba superando todas las expectativas. Y en cuanto a nosotros, bueno, como le gustaba decir a Vicente, estábamos navegando en aguas desconocidas, pero con la confianza de quien sabe exactamente a dónde quiere ir. Miró al horizonte, donde el sol empezaba a descender hacia el océano. Hemos cambiado, respondió sencillamente. Me di cuenta de que la empresa no tiene por qué ser toda nuestra vida, que podemos construir algo más grande que nosotros y seguir teniendo tiempo para otras prioridades. Sonreí al darme cuenta de lo que quería decir. En los últimos meses habíamos empezado a encontrar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Fines de semana realmente libres, cenas sin portátiles abiertos, conversaciones que no giraban exclusivamente en torno a los negocios. Otras prioridades como animé, curioso por escuchar sus pensamientos. Vicente se volvió hacia mí, con aquellos ojos oscuros reflejando el naranja del atardecer. Como nosotros, como nuestro futuro juntos, como quizá algún día una familia. Me dio un vuelco el corazón. Nunca habíamos hablado de ello en concreto, aunque sabía que a los dos nos gustaban los niños. ¿Una familia?, repetí, incapaz de contener la sonrisa que se dibujó en mi rostro. Con el tiempo, añadió rápidamente. Cuando estemos preparados. Después de una boda como Dios manda, claro. Casi me atraganto con el champán. ¿Boda?, se rió de mi reacción. No te voy a proponer matrimonio. Todavía no. Solo pienso en el futuro. ¿Sabes lo que estoy pensando?, preguntó Vicente, tendiéndome una copa de champán mientras contemplábamos el océano desde el mismo balcón donde empezó todo. ¿Que deberíamos comprar esta casa?, sugerí, medio en broma. Habíamos hablado de la posibilidad de comprar una propiedad en Malibú como escapada de fin de semana. Se rió, ese sonido que siempre me calentaba por dentro. Además, estoy pensando que quizá deberíamos plantearnos una nueva estructura para la empresa. Me volví hacia él intrigado. ¿Qué tipo de estructura? He estado hablando con Jessica sobre la posibilidad de salir a bolsa, me explicó. De forma controlada, manteniendo la mayoría de las acciones, pero permitiendo que la empresa crezca más allá de nosotros. Alcé las cejas, sorprendido. Vicente siempre había sido protector con Morgan Security, reacio a compartir el control con inversores externos. Eso es inesperado, comenté. ¿Qué ha cambiado? Hemos cambiado, respondió sencillamente. Me di cuenta de que la empresa no tiene por qué ser toda nuestra vida, que podemos construir algo más grande que nosotros y seguir teniendo tiempo para otras prioridades. Sonreí al darme cuenta de lo que quería decir. En los últimos meses, habíamos empezado a encontrar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Fines de semana realmente libres, cenas sin portátiles abiertos, conversaciones que no giraban exclusivamente en torno a los negocios. Otras prioridades como animé, curioso por escuchar sus pensamientos. Vicente se volvió hacia mí, con aquellos ojos oscuros reflejando el naranja del atardecer. Como nosotros, como nuestro futuro juntos, como quizá algún día una familia. Me dio un vuelco el corazón. Nunca habíamos hablado de ello en concreto, aunque sabía que a los dos nos gustaban los niños. ¿Una familia?, repetí, incapaz de contener la sonrisa que se dibujó en mi rostro. Con el tiempo, añadió rápidamente, cuando estemos preparados, después de una boda como Dios manda, claro. Casi me atraganto con el champán.
¿Boda? Se rió de mi reacción. No te voy a proponer matrimonio. Todavía no. Solo pienso en el futuro. Dejé el vaso sobre la mesa y me acerqué a él, rodeándolo con los brazos. Me gusta cuando piensas en el futuro, murmuré. ¿Incluso cuando implica grandes cambios? Preguntó, con una rara vulnerabilidad en la voz. Sobre todo cuando implica grandes cambios, respondí. Al fin y al cabo, fue un gran cambio lo que nos trajo aquí, ¿no? Sonrió. Esa sonrisa que siempre había estado reservada solo para mí, incluso antes de que admitiéramos lo que sentíamos el uno por el otro. Un viaje sin retorno, dijo, haciéndose eco de las palabras que había utilizado durante la entrevista con Megan. El mejor viaje de mi vida, respondí, sellando la promesa con un beso. Y mientras el sol desaparecía por el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores que aquella fatídica noche de hacía 6 meses, supe con absoluta certeza que estábamos exactamente donde debíamos estar. Ya no ocultábamos quiénes éramos ni lo que sentíamos. Ya no temíamos al futuro ni a las complicaciones. Solo Sebastián y Vicente, por fin en casa, abrazados. Una historia que empezó con un brownie compartido en el dormitorio de un internado, evolucionó hasta convertirse en un imperio empresarial multimillonario y finalmente encontró su verdadero propósito en el amor que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a ser descubierto. Y si te preguntas si merece la pena arriesgarlo todo por amor, nuestra respuesta es sencilla. Algunos viajes no tienen retorno, pero el destino final compensa cada momento de incertidumbre. Solo tienes que tener el valor de dar el primer paso. Fin.